Y ya recibimos con muchísimo gusto al antropólogo Nicolás Guibú para hablar del tema del día, este feriado que, ¿cómo lo celebramos aquí en Uruguay? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido, tal? gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien, nosotros vamos a enmarcar, quisimos Sí. enmarcar lo que es esto que queremos hablar ahora, con algunas preguntas disparadoras, ¿no? Porque sí se ha notado un cambio en la sociedad y bueno, para eso queremos luego que nos aclare Nicolás Guibú, lo vemos. El Día de los Difuntos, que se conmemora cada 2 de noviembre, nos trae la muerte a un primer plano, un lugar que no tiene en la vida cotidiana porque genera miedo, incertidumbre y sentido de finitud, si bien son parte de la vida misma. Hay quienes dicen que la conmemoración del 2 de noviembre proviene de los tiempos de los celtas y druidas y fue gradualmente incorporada en el ritual cristiano y otras iglesias. Según la cultura, las creencias religiosas o filosóficas, este Día de los Muertos se festeja de manera diferente. Mientras en países de tradición católica es usual asistir en esta fecha al cementerio con flores, fotos, velas y otros artículos para recordar a las personas fallecidas, en México y en países de América Central, la celebración se combina con elementos de indigenismo y el día se vive como una fiesta por quienes ya se fueron. En Uruguay, el feriado se incorporó al calendario laico del Estado a principios del siglo XX y pese a eso, se respeta y es de las fechas que no se mueven de día, como sucede con otros feriados. Sin embargo, la presencia de deudos en los cementerios ha decrecido, como las expresiones públicas vinculadas a la muerte. Si la interpretación de la muerte dice mucho de la cultura, ¿qué dice de los uruguayos? ¿De qué manera influyó la separación de la Iglesia y el Estado en esta percepción del final de la vida? ¿Cuándo comenzó a comercializarse el sentido de la muerte? ¿Qué dice de nuestra cultura que haya una negociación de la muerte y todo lo que con ella se relaciona? La menor presencia de personas en los cementerios, los velatorios cada vez más acotados, incluso la opción cada vez más común de la cremación, suprimiendo rituales mortuorios, ¿qué dice de nosotros como sociedad? Para desentrañar estos temas, Informe Capital recibe a Nicolás Guigú, doctor en Antropología Social. Nicolás, empezando por el hoy, quiero decir, por el 2 de noviembre de este Sí. 2018. Este Día de los Difuntos ¿ha perdido significación en general en la población de nuestro país? Sí, ha perdido significación. Eso tiene que ver con varios aspectos. Uno, que bueno, la especificidad nuestra como país, un país laico y a veces laicizante, desencantado, secularizado. ¿Cómo es laico y laicizante? Perdón que te corte, pero ahí metiste una Digamos, pues la diferenciación. laicidad tiene que ver con justamente el hecho de asegurar las libertades religiosas y políticas y al mismo tiempo que el Estado no está adscripto a ninguna religión, ¿sí? Y eso implica que también, bueno, en fin, las instituciones estatales como la escuela, los hospitales y demás tampoco presentan ninguna simbología religiosa ni están adscriptos a ninguna religión, aunque eso es relativo porque sí hay instituciones de nuestro Estado que tienen capillas católicas y demás, ¿sí? Pero son casos excepcionales. Por ley no podrían estar, pero bueno. Ahí quedaron. Ahí quedaron, exacto. Y laicizante tiene que ver con la tentativa que tuvo el Uruguay, sobre todo a principios del siglo XX, de sustituir, digamos, la simbología religiosa hegemónica, que en ese momento era la simbología católica, por las simbologías nacionales y, digamos, el calendario católico fue sustituido por fechas secularizadas, digamos, 25 de diciembre, Día de la Familia, la famosa Semana de Turismo que a todos los antropólogos y comunicadores cuando vamos al Congreso y decimos Semana de Turismo se ríen mucho de nosotros. Dicen, ¿qué es eso? Semana Santa. Bueno, acá hay Semana Santa, hay Semana de Turismo, hay Semana Criolla, pero hay muchísima gente que dice Semana de Turismo y ese proceso de sustitución, digamos, triunfó. Y el laicismo tiene que ver con eso, con la tentativa de sustituir, en el caso nuestro, por el proceso civilizatorio uruguayo, digamos, determinadas pautas vinculadas a la Iglesia Católica específicamente, pero también de la religión en general. Es un país que tiene y en América Latina se destaca por eso, porque es diferente a todo. Es un país que tiene un alto número de ateos y un alto número de agnósticos, con digamos, las variantes de los últimos años de que hay un altísimo porcentaje de creyentes sin religión y sin instituciones, es decir, personas que creen en la naturaleza, en los dioses, en Dios, en la luna, en los extraterrestres, lo que sea, pero que no se adscriben o que son cristianos
judíos o de otras protestantes que se sienten todavía, pero que no están inscriptos a instituciones religiosas ni quieren pertenecer a redes de religión institucionalizada, por así decirlo. Ese es un proceso que se está dando en todo el mundo. Cada vez tenemos más creyentes sin iglesia. Independientes, podríamos decir. Independientes que van armando su religión de a poco. Yo ahora saqué un libro, me voy a hacer un poco de publicidad, que se llama Kabbalah, Comunicación y Antropología. Pásamelo, así Sí. lo mostramos. Que justamente lo que trata es, bueno, cómo académicamente se puede ahondar en una tradición religiosa y cultural como teoría de la comunicación. ¿Sí? Es decir, que inclusive uno del punto de vista académico puede tomar elementos de diferentes corrientes, diferentes cosmologías religiosas e indagarlos académicamente y extraer de ahí elementos para estudiar la realidad. Es un cambio que está viendo en el siglo XXI la manera de pensar impresionante. Claro, en el caso de Uruguay, como tú decías, se vive mucho más laico que en el resto del continente, ni que hablar de otros continentes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué queda de esta conmemoración, de este festejo, este recuerdo del Día de los Muertos, que ya casi no se llevan ni flores a los cementerios? Es decir, ¿cuál es el tema que tenemos con la muerte? ¿Es un tema que solo lo negamos, si es que lo negamos, eso me lo vas a decir tú, los uruguayos, o es un proceso más global? ¿Cómo pintarías esta situación? A ver, hay varios niveles. Hay, digamos, en este momento está habiendo tendencias para resimbolizar el tema de la muerte, ¿sí? Esto quiere decir que se están construyendo rituales del siglo XXI, por así decirlo, para darle un lugar a la muerte en el mundo social. Por ejemplo, se venden árboles chicos y ahí uno puede poner las cenizas del difunto y demás experiencias que se están inventando en esta época y que vienen a llenar un déficit, sobre todo en Europa Occidental, que es donde triunfa la secularización, o en países como Uruguay, donde triunfa la secularización, que esto conlleva un desencantamiento del mundo. Y ese desencantamiento del mundo tiene muchas ventajas, pero pero también tiene muchas desventajas en el sentido de que nosotros socialmente no tenemos un conjunto de símbolos para aprender la muerte, para aproximarnos a la muerte, para vivenciar la muerte, aunque resulte paradójico, es decir, para aprontarnos nosotros para ese proceso. Y en ese sentido somos grandes negadores de la muerte. Es decir, nuestra cultura no nos da elementos para afrontar esa situación final. Sí, lo que puede pasar que tradiciones familiares, trayectos individuales o personas que pertenecen a determinadas comunidades tengan sí un marco para acompañar la muerte, pero eso no es la mayoría de la sociedad uruguaya, o en todo caso es un porcentaje importante, pero es tan importante el otro que no tiene elementos ningunos para aproximarse a esa situación. Que ni siquiera se puede vivir el duelo de forma ese es el problema. natural, ¿no? Es decir, no se permite como sociedad ese momento de dolor que puede durar un año o el tiempo que dure cada uno. Exacto. Hay una cuestión que es importante, que este vacío simbólico también es, simbolizado en parte por todo el proceso de mercantilización que acompaña a la muerte en este momento. Los velorios son cada vez más cortos, ¿sí? Inclusive el velorio de un difunto puede acompañar el velorio de otros difuntos en esos complejos. En muchas salas. Exacto, pierde hasta su singularidad. Y el duelo es también, muy difícil transitar el duelo cuando no tenemos símbolos que acompañen esa ausencia y demás. Parte de la muerte ¿Símbolos de qué tipo? Perdóname que te interrumpa, Martín. ¿Símbolos de qué tipo cuando decís? Y por ejemplo, la simbología que tienen los mexicanos, que a la calavera le ponen el nombre del muerto y se la come, que tiene que ver con tradiciones prehispánicas que después van a ser asumidas por el catolicismo con el Día de los Difuntos, el día ese que trata justamente de... Porque este día tiene una función, digamos, que es la cosmología cristiana, y cuando se mezclan con algunas partes de cosmologías americanas, como es el caso de México, los mexicanos anteriores a la conquista ya tenían fechas para sus muertos que iban a diferentes lugares de acuerdo a la muerte que tenían, y los cristianos empiezan a elaborar. Se supone que hay raíces paganas, como en casi todos los elementos
en fin, que de cristianos hay en general raíces paganas, pero se supone que más o menos alrededor del siglo X los benedictinos empiezan a sistematizar los rituales en relación al Día de los Difuntos, y después en el siglo XVI la Iglesia Católica como tal asume ese día, y otras iglesias cristianas, digamos, también, y tiene que ver con el hecho de ayudar a los muertos. Es un día donde la relación entre vivos y muertos de alguna forma se diluye, y entonces estas intervenciones tienen que ver no solo con recordar a los muertos, sino con ayudar a las almas que están en el purgatorio, ayudar a la guía de los muertos, en general los que se quedaron por acá, que se vayan, etcétera. Bueno, en una sociedad desencantada es muy difícil pensar así como la nuestra, y por eso no hemos siquiera elaborado una simbología laica. Yo creo que sería muy difícil, porque la muerte tiene una característica que es una experiencia que es intransferible. O sea, todas las otras experiencias se pueden transferir de los ciclos de vida, menos la muerte. Nadie sabe lo que se siente al morir, nadie sabe, en fin, qué es la muerte exactamente, lo cual le da una amplia libertad a las culturas para significarlas de cualquier forma. Lo que se siente al nacer tampoco lo sabemos. No, pero, o sea, podés jugar un poco más con eso, pero la muerte, de hecho, digamos, se cierra esa dimensión, y no tenés cómo acceder a ella. Entonces, eso hace que la muerte no tenga ninguna clase de inscripción, y que las culturas sean muy plásticas en colocarle los símbolos o el lugar que entienden conveniente. Por ejemplo, para muchas culturas prehispánicas no había una división entre vivos y muertos. Y para nosotros claramente hay una división entre vivos y muertos, y son dos mundos separados, que aparte cualquier sugerencia de que hay una interpenetración sería evaluada como una perturbación mental, o sea, hay un juicio, hay un juicio, ¿no? Uno puede decir, bueno, en tal novela acepto que aparezcan los fantasmas de los muertos, pero es ficción, en la realidad eso no pasa. Si alguien me lo dice que lo vivió, claro. Exacto, y aparte, digamos, nosotros como país desencantado y secularizado tenemos muchos elementos que muestran la relación que tenemos con la muerte. Algunos que son típicos de los países occidentales, querer vivir mucho. ¿Sí? Y aunque parezca medio extraño esto que estoy diciendo, querer vivir mucho significa que, bueno, que obviamente yo tengo una reflexión sobre el mundo que viene después de la muerte, que no existe, o que vaya a saber qué. O sea, yo quiero estar acá la mayor cantidad de tiempo que puedo. Y otra característica también en relación a nuestra perspectiva de la muerte está vinculada a la memoria, es decir, todos los esfuerzos que hacemos para recordar a los muertos, para que no se pierda la memoria de los muertos, e inclusive la ilusión de eternidad que nosotros mismos tratamos de generar de manera muy narcisista, de decir, bueno, me voy a morir, pero algo mío va a quedar en el mundo. Claro. Quedan mis hijos, quedan mis libros, algo queda, ¿no? Es decir, siempre esa visión tan ombliguista. Entonces, digamos, la relación entre vivos y muertos, su interpenetración para nosotros es inaceptable. Y eso es claramente una manifestación de vivir una sociedad desencantada. Que no queremos envejecer. Bueno, que no queremos ver a ahí las personas mayores, que no sabemos que no los queremos dentro de las casas. Digo, pienso también el lugar que se le da a las ¿no? personas mayores, ¿no? Que en otras culturas, por el contrario, son el centro, son los sabios. Y acá también lo son. El problema es que nosotros no le damos ese lugar. ¿Por qué no se lo damos? Porque, bueno, salen del mundo del trabajo, empiezan a salir de determinadas tramas vitales de la sociedad, y ya de alguna manera están en el prólogo de un espacio que está más vinculado a la muerte. Por lo tanto, son desechables, son inútiles, demandan cuidado. Es decir, nuestra vínculo con la muerte problemático también señala un vínculo con la vida problemático. O sea, no es solamente que tenemos un problema con la muerte, tenemos un problema para entender los ciclos de vida. Bueno, el envejecimiento, yo creo, y la relación en el tema del envejecimiento es clarísimo en ese sentido. Entonces, digamos, cuando una sociedad queda desamparada de símbolos, los empieza a inventar. Y es lo que está pasando ahora en el siglo XXI. Bueno, sociedades muy desencantadas,
muy secularizadas empiezan a resimbolizar los ciclos de vida, empiezan a resimbolizar la muerte, inventando tradiciones que antes no existían o retomando tradiciones antiguas, que no quiere decir creer en ellas, muchas veces es retomar los rituales de tradiciones antiguas porque hay una necesidad simbólica, o sea, hay una necesidad que tenemos como seres humanos de simbolizar la muerte. Si no es algo que... A veces el laicismo pecó de pretender poseer una racionalidad iluminista, evidentemente, que se supiera que, bueno, desencantando todo iba a ser más felices a los seres humanos. En algunos aspectos los hizo más felices, pero en otros claramente no. Y este es un déficit simbólico importante que también está vinculado a la falta de trascendentalidad, a falta de trascendentalismo que no tiene necesariamente relación con cosmologías religiosas. La trascendentalidad pueden ser cosmologías políticas, pueden ser cosmologías de diferente orden, pero al disminuirse ese sentimiento de trascendentalidad, la vida misma se desencanta. De hecho, los que estudiamos suicidio, y bueno, y el país nuestro es bastante, lamentablemente, ¿no? Ocupa un lugar importante a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Sabemos que esos déficits simbólicos a los que estoy haciendo referencia afectan la decisión de seguir vivo o no, por ejemplo. Si una sociedad desencantada es una sociedad que se pretende racional, pero que no llega a esa racionalidad tampoco, porque si no todo andaría perfecto, claro. Y no es el caso. Y aparte, si todo anda perfecto, tampoco vamos a ser felices por eso. Sería un buen punto, porque ya tenemos que ir cerrando, Nicolás, en otro momento hablar de por qué estamos desencantados y cuál es el desencanto que tenemos, ¿no? Bien, sí, eso daría para... Daría para otra invitación y la va a dar. Gracias. Gracias por estar por haber venido. Gracias a ustedes.